Que Dios les bendiga más. Estamos de fiesta con Jesús. Si es para Cristo, déselo fuerte. Porque cuando el hombre recibe aplausos se envanece y fracasa. Esa ha sido la historia de todos estos que nos quieren prohibir hasta la palabra. Y decía mi hermano César que al pueblo de Dios le gusta ser tomado en cuenta en todo, menos en la predicación de la exhortación. Ahí no. Ahí te odio con odio jarocho. Pero la palabra de Dios tiene de todo. Y por eso dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, predicadores, antojadizos, porque hay quienes se les antoja el ministerio también. Pero eso no los levantó Él, sino que se han levantado solos. Ojalá y nunca sea prohibido hablar de eso, ¿verdad? Porque estamos en una situación calamitosa, en una decadencia moral. Y nuestra preocupación es que Remanente Fiel sea una congregación a donde se predica la buena moral, la buena conducta, pero no data solamente de predicarlo, sino de ponerlo en práctica. Porque usted y yo tenemos una responsabilidad profunda delante de Dios de ser la luz en las tinieblas. Pero no solamente de viva voz, sino que a la práctica, por obra. Porque a eso nos ha llamado el Señor. A predicar como aquel que salió del desierto diciendo: yo soy aquella voz del que clama en el desierto, enderezad los caminos del Señor. Y el camino del Señor solamente se endereza a través de santidad, integridad, buena moral, buena conducta, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente la iglesia actual se está conformando con bagatelas. Cuando predica Juan el Bautista, hay muchos no les gusta. Cuando predica Gamaliel, encantadísimos de la vida. Y no le agrada nada cuando aparecen dos como aquellos dos que estaban diciéndole a Jesucristo que si Él quería, ellos oraban para que cayera fuego del cielo y que incendiara a los samaritanos. ¿Verdad? Mientras que a mí la palabra me dice que los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Y eso es el todo de estar en la iglesia. La iglesia es para buscar un bienestar espiritual que además produce un buen bienestar social, un buen bienestar físico, porque a los buenos cristianos hay buena salud. Ahora, no somos programados para no enfermarnos. Existe el catarro, existen otras muchas enfermedades, pero dice que los que a Él miraron fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Queremos conocer, amada iglesia, esas cosas ocultas. Entonces pongamos atención a la predicación, porque lo que está oculto, la predicación de la palabra de Dios lo trae a la luz del día, al oído del oyente, al corazón de aquel voluntario que quiere vivir mejor, de aquel que quiere esperar a un Cristo que ha prometido que en la nube va a estar esperando a su iglesia redimida con su sangre. Porque la verdad que el evangelio está sufriendo de una gran decadencia, y no solamente los opositores, sino que los que un día estuvieron gozándose en la presencia del Señor, ahora están sirviendo de Sanbalat, de Tobías y de todos esos opositores, ¿verdad? Pero vamos a ir a nuestra Biblia. Les ruego ponerse sobre sus pies
ir a sus Biblias al Evangelio de San Juan, en su capítulo 14. San Juan 14, y vamos a estar leyendo en su versículo 21 al 24. San Juan capítulo 14, versículos del 21 al 24. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí, Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, y ahí entre paréntesis, no el Iscariote, porque ese ya andaba en otros negocios. Le preguntó Judas: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre, para la honra y la gloria de tu nombre, estamos acá, Señor, en tu templo, buscando, mi Dios, el encontrar siempre tu rostro, el mantener una comunión, Señor, estrecha contigo, porque no queremos quitar nuestra mirada del autor y consumador de la fe. Que tu palabra, Señor, venga a darnos una esperanza nueva en esta noche. Que venga, Señor, a confirmar cuando tu palabra dice que solo aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Aparta, Señor, todo antojo del hombre y envía tu voluntad. Tu palabra es tu voluntad, porque tu voluntad, Señor, es que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dígame en fuerte y siéntese, amada iglesia. Sin compromiso no hay recompensa. A todos nos gustan las cosas buenas, pero no nos gusta esforzarnos por ellas. Especialmente cuando, si yo fuera hijo de los hermanos de la iglesia que compran de todo a los hijos menos la instrucción bíblica. Y yo hablo directamente con la iglesia. Y si no le gusta, no lo estoy corriendo. Pero yo voy a predicar lo que el Señor puso en mi corazón que se predique. Estos niños pueden ser mis bisnietos ya. Y a mí me da tanto gusto y los veo como mis hermanos en Cristo. Y a usted, papá y mamá, no le agrada ver a sus hijos desarrollándose en el camino del Señor. Si yo tuviera un hijo pequeño, así como están los que acaban de pasar, yo le dedicaría 16 horas del día. ¿Sí? Trabajaría 8 y miraría cómo, pero le dedicaría 16 horas a mi hijo, instruyéndolo en el camino del Señor. Porque ¿sabe qué? De niños llegan a los 15. Cuando llegan los 15 están contando 3 años más y me voy a emancipar. Porque yo necesito ser libre. Porque yo necesito hacer las cosas a mi manera. Porque la sociedad me está diciendo que yo tengo derechos, pero no me le están diciendo que también tiene responsabilidades. Y lamentablemente, pues, no me puedo extender mucho. Pero al pueblo de Dios yo le digo, ocupémonos de nuestra salvación. Y ya saben que la salvación solamente se consigue a través de una buena disciplina espiritual. ¿Sí? Yo tengo esta Biblia, y ahí está viejita, mire. La tengo desde el 2007.
que fue cuando el hermano Ángel comenzó llegando a la iglesia. Y esta es la que me ha quitado lo rejego, lo bravo, porque yo hablo serio, pero no soy peleonero. Pero me preocupa ver la refrigeradora que hay en el pecho en la congregación. Se me están enfriando. Y especialmente usted que no vino. Alguien me hace favor de decirle, fíjese que el hermano Héctor dijo que los que no llegaron son pingüinos espirituales. Cargan fríos hasta los pies. Gloria a Dios. Pero cada uno se salva como quiere, ¿verdad? Bueno, o piensa que se salva como quiere. Pero el apóstol Pablo, conociendo a aquellos de aquella iglesia que eran bien vaguitos también, les dijo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hermano, yo quiero ser enfático. Yo no quiero que usted camine como a mí me da la gana. Yo solamente le expongo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Para que usted tenga un sistema, un patrón de conducta al momento de congregarse. Porque antes había teletipo, le llamaban a una comunicación. Luego apareció el beeper, luego apareció el teléfono celular. Y ahora se puede ver los cultos y todo. Y bueno, el que no puede, pues qué bueno que lo vea por el teléfono. Pero qué ridículo veo yo cuando un hermano de la iglesia está, amén hermano, ahí comentando a la hora del culto. Y como no digo nombres y no trabaja, así que no me venga a decir que porque está trabajando no vino al culto. Y no se atreven a decir no estoy trabajando porque ya siente que se les dice, hermano, tenga vergüenza. Si como dijo el Señor, mientras el día dura, mi Padre trabaja y yo trabajo. Amén. ¿Verdad? Pero esta noche el Señor puso en mi corazón que yo le dijera que sin compromiso no hay recompensa. Y cuando nosotros leemos el versículo 21, leemos bien ahí, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ya sabemos que Dios nos ama. Ya sabemos que Cristo nos ama, porque el Padre envió al Hijo a morir en la cruz del Calvario, y el Hijo no se opuso y murió en la cruz del Calvario y fue muerto, sepultado, pero resucitó al tercer día y subió al cielo y pronto viene. Y ahí es a donde Él dice, y me manifestaré a Él. ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios en su vida? ¿Cuántos pueden ver la presencia de Dios en su casa? ¿Cuántos pueden ver la presencia de Dios en aquel hombre de Dios, en aquella hembra de Dios? Pero al hombre que no es espiritual le es difícil ver lo espiritual porque es carnal, es mundano, y aunque venga a la iglesia. El Señor es enfático. El que tiene mis mandamientos, el que los guarda, el que los practica, no que los guarde en el cofre juntamente con la llave de la caja fuerte. La promesa es, y me manifestaré a Él. En cuantos la presencia del Señor se ha manifestado a través de un milagro de salud, de vida, a través de un milagro de haberlo sacado de una adversidad, pero profunda. Pero ¿por qué después que sucedió el milagro, después que Dios tuvo misericordia y tuvo compasión de mí y me hizo el milagro de sanarme, yo le voy a dar la espalda? Entonces ya no se va a manifestar a mí, porque yo estoy trabajando arduamente para hacer que la presencia del Espíritu Santo huya de mi vida. Porque el Espíritu Santo dice que no mora donde hay inmundicia.
No es palabra mía, es palabra que está en la Biblia. Y si usted es cristiano evangélico, usted tiene que vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y le repito, yo no pretendo forzar a nadie a que camine y piense como yo quiero. Pero yo sí creo mucho en ese cántico precioso que canta el Ministerio de Alabanza Remanente Fiel. Cuando Dios me diga, siervo aprobado. Por eso me gusta hacer la voluntad de Dios. No soy perfecto. No vaya a pensar que me ando dando baños de pureza, porque si usted se me pone necio por ahí, va y yo lo reprendo. Amén. ¿Verdad? Es que hay mucha gente que confunden el amor al prójimo con mantenerle la haraganería, y yo lo quiero mucho. El amor al prójimo es que le puedo decir lo que me dé la gana, viejito, y usted no tiene que abrir la boca porque usted es evangélico. Un momento, los agachados son los chanchitos nada más, ellos no miran para arriba. Ese solo ve para abajo. ¿Verdad? Así que el hombre perfecto no existe, porque si no la Biblia no dijera que el Señor nos va a perfeccionar, porque a su gloria no entrará cosa inmunda. Entonces, esa es palabra seria. Eso no es para estar jugando a ser buen cristiano en la iglesia y ser como me da la gana allá afuera. Personas que se han visto acá y después en una fiesta dándole al chonguengue. Y yo sé que no les gusta que se les diga, pero entonces escóndase de mis ojos, pero no del Señor. ¿Verdad? Pero como el YouTube y el Facebook son tan generosos, sacan cualquier pasito tuntún, cualquier pasito duranguense y cualquier yuca con chicharrón, y ahí estamos. Aquí estamos en el nombre del Señor. ¿Del Señor quién? ¿De qué Señor? Si el Señor dice que Él se va a manifestar a los obedientes, a los perseverantes, a los que caminan sin descanso en el camino angosto que lo lleva a la salvación. Amén. Y por eso este versículo dice, y me manifestaré a Él. O sea, la presencia de Cristo, la presencia de Dios en mi casa, en mi matrimonio, en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón. Es importante, porque desde que conozco a Cristo, yo no sé lo que es tener una pérdida. Y si la hubiera, tengo que preguntarme qué pasó, ¿verdad? Pero lamentablemente, si yo he buscado ser un perdedor, es mi responsabilidad. Ahora, si por azares de la vida y por peticiones del enemigo y que Dios lo reprenda, llega la adversidad, vamos a hacerle frente y con el favor de Dios llegaremos como el camello al otro lado del desierto. Amén. Pero debemos entender que la presencia de Dios se manifiesta no al balbuceador, al brincón, al emocionalista. No. Esos dan hasta ganas de decirle, mire compa, mejor váyase para afuera, hombre. Pero cuando un hombre de Dios está lleno del Espíritu Santo, si usted es espiritual, usted lo puede sentir. Usted tiene el discernimiento de espíritu para sentir que lo que aquel está haciendo es real y verdadero, porque es un fiel hijo de Dios y no es un embustero sacaplata. Gente que se va de las iglesias que predican la palabra aludiendo al pecado y se van a donde dan profecía. ¿Y por qué no leen la Biblia si la mejor profecía está en la Biblia? Ahí está escrita. Y solo va a pagar el precio una vez, no a cada vez que la profeta le esté sacando la plata por torpe. ¿Sí? Porque el que se deja sacar la plata así de fácil por cambio de profecía es sencillamente eso, torpe. Porque los torpes son los que no leen la Biblia. Ojalá y en la iglesia no hayan de esos que no leen la Biblia, porque ahora ya le saben el apellido al que no lee la Biblia, ¿verdad?
Gloria a Dios. Sin compromiso no hay promesa. Aleluya. Amén. Dice el verso 22. Cuando los intercesores, porque siempre los hay, siempre aparecen los intercesores. Viene Judas y le pregunta: Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Como aquellos que llegan a las iglesias bien gustosos, ¿verdad? El pastor tiene que hacer esto porque yo traigo esta idea genial. Esta idea va a producir resultados de mucho beneficio, de mucha ayuda para la iglesia. No se preocupe, aquí los rudimentos están establecidos porque quien los guía es el Señor, con su palabra. Pero apareció aquel intercesor y le dice: ¿cómo es eso que te vas a manifestar a nosotros y al mundo? No. Como que preguntándole: bueno, ¿y el amor al prójimo? El Señor ya no tiene el látigo en la mano para andar jalando por la fuerza a ninguno. Es por eso que dice Él que el que guarda sus mandamientos, a ese Él se va a manifestar. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Dice Santiago 4 y versículo 4: oh almas adúlteras, ¿sí? ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Amén. Y que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿por qué yo debiera pensar que voy a engañar a Dios siendo brillantemente cristiano evangélico? Media vez estoy dentro de la iglesia, pero afuera soy una persona totalmente diferente. Créamelo, yo por eso detesto la política. No me simpatizan, porque mienten, dan tantas promesas. El Señor está siendo bien claro acá, porque no es político. Está diciendo que el que guarda sus mandamientos, a ese Él se va a manifestar. Amén. Y Jesucristo le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Ahora hay algo interesante, y mire cómo Dios es tan bueno conmigo, que coincide exactamente algo que yo escuché recientemente. Y eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 17 y su versículo 24. Quiero hablar de esto para que nos demos cuenta que sin compromiso no hay recompensa. Porque si buscamos a Dios con todo nuestro corazón, entonces su promesa es que Él se va a manifestar a nosotros y que todas las cosas van a obrar para bien. Dice que el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Oiga bien, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. O sea, aquí tenemos nosotros una ilustración perfecta de aquel que llega a la iglesia, pero como esta gente, y aquí lo dice más adelante, ellos estaban que no tenían comunión alguna con Dios, solamente con sus ídolos. Y Dios había de alguna manera dejado a aquel rey que los llevara para ahí. Porque cuando Dios quiere mostrarnos a nosotros cuál es su voluntad, lo que Él quiere que hagamos y no lo que nosotros nos da la gana hacer, entonces van a suceder cosas que nos van a perturbar y no nos van a dejar conseguir ninguno de nuestros propósitos. Amén. Y Dios estaba haciendo esto porque Dios establece muy bien la diferencia entre los que son hijos de Dios y los que solamente son creación de Dios.
porque el hombre sin Cristo todavía no es un hijo de Dios, todavía no tiene un sello del Espíritu Santo de Dios, y por eso le van a acontecer cosas. Amén. Nos damos cuenta que esta gente no fue llevada por Dios. Esta gente fue enviada por un rey. Y si usted estaba oyendo lo que yo leía, dice que este rey de Asiria los llevó a estos en lugar de la gente de Israel. O sea, quitó a los que tenían la promesa de la bendición y fue a poner a los que a él le dio la gana. Y eso está exactamente como cuando usted y yo queremos hacer las cosas a nuestra manera, contraviniendo todo lo establecido en el lugar a donde nos congregamos, o lo que es peor, queriendo hacer las cosas contrariamente a lo que está establecido por Dios. Dios dice que todo aquel que invoca el nombre de Jesús, que se aparte de iniquidad. Amén. Seguimos leyendo. Dijeron entonces al rey, ahí hubo otro intercesor. Ahí hubo otro intercesor, que la gente que le dijo que la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Exactamente lo que sucede con el que está en la iglesia, pero no se da a la tarea de buscar agradar a Dios a cada paso que da en su vida. No estaban actuando con inteligencia. La tierra era fértil, pero no producía. Al contrario, habían leones que les venían a estorbar a cada día, y dice la Biblia que los mataban. Y es porque habían llegado por voluntad no de Dios. Amén. Esos leones equivalen a las pruebas que los rezongones de las iglesias de las iglesias. Que los rezongones de las iglesias están en la iglesia, pero no saben nada de la Biblia, y no estoy diciendo que la lean ni nada, porque no vine a instruirlo en eso. Todo cristiano evangélico debiera de leer la Biblia, ¿verdad? Porque esto es lo que nos dice a nosotros quién es Dios, cómo es Dios y qué Dios va a hacer con nosotros. Amén. Esos leones, los leones de aquellos representan a los problemas que los evangélicos enfrentamos en este tiempo. Por desobedientes, por tibios, porque para el tibio no va a haber bendición. El tibio solamente está desperdiciando la oportunidad de recibir los beneficios de la mano del Señor. Y lo que más tiene son problemas, como aquellos que tenían leones a cada día. Amén. Entonces el rey de Asiria dice que mandó diciéndole: lleva ahí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite ahí y les enseñe la ley del Dios del país. O sea, este rey se estaba refiriendo a que esa tierra había sido habitada por gente de Dios, por el pueblo judío, por el pueblo de Israel. Amén. Y dice que vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Amén. Nos damos cuenta entonces que aquel rey, tratando todavía, procurando darle un poco de libertad a aquel pueblo, y que tuvieran la oportunidad de vivir sin el temor, el miedo de los leones, les envió el sacerdote. Y hubo un sacerdote, y les estaba enseñando la palabra de Dios, les estaba instruyendo con la voluntad de Dios para que vivieran en paz. Y dice: pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. O sea, en los templos a donde adoraron a Dios, a donde ellos ahora tenían que adorar a Dios, iban a ese templo
pero también llevaban sus muñecos ahí para seguirle rindiendo culto. Como el cristiano en la actualidad. Recibió a Cristo, viene a la iglesia, pero no se convierte. O lo que es peor, cuando se convierte va de regreso a la mundanalidad. Y lo que es peor, ya alguno de los que están dentro de la iglesia se acompaña y resulta practicando las mismas mañas. Estamos bien con la hora, ¿verdad? Y que no se acabe el gozo. Si esta palabra es para que nosotros entendamos cómo debemos caminar. Amén. Porque yo no sé si a mí no me preocupa que se enoje. Yo quiero decirle de antemano eso. Pero ya no sé si está enojado o tiene sueño. Aleluya. Pues aquel sacerdote se desvivía predicándoles, enseñándoles, instruyéndolos con el temor de Jehová, pero aquellos escuchaban la predicación como escuchan al pastor Fidel. Hermano, el andar en esas cosas es pecado. Amén. Pero al salir de la iglesia, brother, mire, ¿y qué le parece? Vámonos pues. ¿Sí? Evangélicos que se van con la caña de pescar y con un 14 ahí de Budweiser. Y después se pregunta, ¿todo bien? ¿O por qué? Porque no me dan privilegio. Le gusta todo, menos recibir la palabra del Señor. Amén. Amén, hermano. Ah, gloria a Dios. Ya veo que están despiertos. Amén, amén. Pues estos estaban dentro del templo, pero seguían practicando aquellas malas costumbres que ofendían a la presencia de Dios en aquel lugar. Así que los leones no desaparecieron. Yo no sé si la adversidad que usted anda echando a cuestas todavía anda encima o ya decidió ponerse a cuentas con el Señor. Porque a mí me puede engañar, porque yo lo veo en la iglesia y algunas veces de lejos ahí en la calle, pero yo no sé cómo vive. Si mi palabra está tocando alguna debilidad, no lo estoy diciendo porque sea chismoso, sino que lo estoy diciendo porque es la palabra que Dios puso en mi corazón que yo trajera esta noche. Porque si a mí un predicador no me habla en el nombre del Señor de las debilidades que hay en mí, de las ineficacias que hay en mí, de los errores que yo cometo, voy a seguir siendo el mismo mediocre espiritual que voy a ser movido hasta por el estornudo de una viejita. Y lo digo con solvencia porque yo estoy viejito. Así que ya no es ofensa, es un sinónimo el que está hablando. Amén, hermanos. O sea, dice que cada nación hizo sus ídolos y los llevaron a aquel lugar. Como el que viene aquí, mire, ya mi hija cumple 15 años y le quiero poner un anillo hasta en el dedo del pie. Llévese ese su anillo a la calle. Aquí no pega eso. Aquí no. Y ojalá que esto no sea prohibido tampoco. Porque nos quieren hacer terminar como los que el rey de Asiria mandó para Samaria. Amén. Pero que Dios reprenda al diablo. De que tenemos victoria, tenemos victoria. Porque mientras el mundo y sus vicios se opone, las almas vienen llegando a Cristo. Amén. Sin compromiso no hay recompensa, amada iglesia. Voy a ir terminando, así le dejo un buen tiempo al hermano Fidel. En el capítulo 33, de ahí mismo de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 33. Escuche bien lo que dice. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. O sea, ¿qué negocio es eso? Que yo sea evangélico y que traiga mi hielera llena de cerveza para vender en el protemplo. Yo no sé qué concepto se formaría usted de mí si yo hago eso.
Por supuesto, no lo voy a hacer, que Dios reprenda al diablo. Pero estoy tratando de objetivar lo que esta gente estaba haciendo. Estaban en la iglesia, levantaban quizás las manos, hacían lo que el sacerdote les decía, pero después de eso adoraban a sus dioses, como aquel que todavía está indeciso en el evangelio. Ya se convirtió, ya aceptó a Cristo, pero sigue pensando todavía en el hombre con los aritos en la oreja, la mujer con las uñas así de como la Lady Drácula. Y son cosas, no me vaya a malinterpretar, no son salvíficas, nadie se va a perder por eso, pero se ve mal porque la gente en la calle se viste así. Y cuando la gente lo ve en la calle a usted con aritos, va a pensar que es de aquellos, ¿verdad? Que es de aquellos. Porque el Señor es bien explícito en su palabra, ¿sí? Entonces, por eso, mire, Dios detesta tanto esos adornos, esos joyeles, que dice que la mujer rencillosa se ve como joyel de oro, como anillo de oro en el hocico de un chancho. ¿Verdad? Y yo no sé, es palabra del Señor. Las mujeres que están aquí no la agarren conmigo, ¿verdad? Porque luego va y se malinterpreta. Pero es terrible ver a cristianos evangélicos detrás de un instrumento con cola de macho. Digo, con cola de macha. Esa vez estábamos con hermano pastor en una graduación y un muchachón así de grandote, pero con el pelo y hasta se lo hacía así como la Gloria Trevi. Y le digo yo al hermano pastor ahí en la silla de donde estábamos presenciando la graduación, le digo, qué simpática se ve ese muchacho, ¿verdad? Porque, hermano, ya no se sabe quién está debajo de esa ropa. Entonces yo hablo de estas cosas, de estos tópicos acá, porque no quiero que los hijos de los evangélicos se vistan de esa manera. Pero le digo, no lo haga porque yo lo digo, hágalo si quiere. Y si no, como dijo Bolaños, usted me dice, no lo quiero hacer, ¿y qué? Y yo le voy a decir, tráguese las consecuencias de su desobediencia, ¿verdad? Porque la soberbia tiene su paga, y la paga del pecado es muerte. Y la muerte en rebelión equivale a infierno, la muerte en sujeción equivale a vida eterna. Amén. Si es para el Señor, déselo al Señor. Yo no subo aquí por aplausos. Voy terminando casi. 2-3 minutos más. En el libro de Deuteronomio, capítulo 30 y su versículo 14, yo quiero dejar esto en su corazón. Escúchelo con atención, analícelo y si le conviene, hágalo, y si no le conviene, no lo haga. Pero yo le recomiendo que lo haga. Deuteronomio 30, versículo 14, dice la palabra, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vas, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esta es la promesa de Dios. Pero dijo el predicador hermano Marenco acá que con el Señor el negocio es dando y dando.
Y si no me lo cree, vaya, regrésese un poquito a Deuteronomio 28 y en su casa lo lee, ¿verdad? Porque yo quiero dejar un buen tiempo al pastor acá. Del 1 al 14. Le voy a leer el primero. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea, Dios tiene respuesta para aquel que se compromete, pero el pueblo no quiere el compromiso. La gente está rehuyendo a hacerse de un compromiso. Lo está diciendo hasta un político de casta valiente, se llama Bukele, y un saludo para El Salvador también. Porque sin compromiso no hay recompensa. Ya para terminar, le voy a contar una cosita así de la haraganería. Estaban dos haragancísimos tirados en la cuneta a la orilla de la carretera allá en Guatemala. Pero eran tan haraganes que estaban tirados en la carretera con las manos del haragán puesto aquí para descansar, echados en el suelo, acostados, y le pregunta uno al otro: hey, Nito, si te muerde una culebra, ¿te morís? Claro que sí, le dijo. ¿Por qué me preguntas eso? Porque ahí te va a morder una, le dijo. Si me invita a un café, yo le interpreto el resultado de eso. Busquemos ocupar nuestra atención en las cosas que agradan a Dios. Busquemos ocupar nuestro tiempo para instruirnos en el temor de Jehová. Y eso comienza, padres de familia, con los pequeñines, para que no lleguen a los 16 y se vayan hasta de la iglesia. ¿Sí? Que la temperatura alta que tienen del Espíritu Santo cuando pasan al frente crezca y crezca y crezca hasta que la gloria de Dios descienda un día sobre la vida de estos niños y no se aparten de su camino. Qué difícil es ser pastor. De verdad que es difícil, es complicado. Pero yo solamente vine acá enviado a traerle esta palabra. Si le sirve, atesórela, porque es para salvación. Y los que estamos acá, nos reúne solamente un propósito: el ser salvos en aquel día. Pero mientras eso sucede, Dios nos va a bendecir sobremanera y va a quitar todo león del camino y no va a haber león que se atreva a atacarnos. Porque si Daniel los venció en el foso de los leones, el Señor los va a vencer por usted y por mí en esta vida. Hermanos, Dios me los bendiga a todos. Dejo con todos al pastor Fidel Portillo. Gloria a Dios. Qué lindas son las promesas de Dios.